¿Qué eventos suenan como si estuviesen sacados de una película, pero ocurrieron de verdad? La historia de Daniel Inouye, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que más tarde se convirtió en un senador en Hawái. Su historia suena como si fuese una película de acción mala y exagerada. En cuanto se permitió que los japoneses americanos se alistasen, se salió de la carrera de medicina, y se metió al ejército. En tan solo un año, se convirtió en sargento, y dirigía un escuadrón que fue enviado a Italia. En la batalla para rescatar al batallón perdido, le dispararon justo por encima del corazón, le salvó una moneda de plata que guardaba en su bolsillo. Le ascendieron a teniente, el oficial más joven que había. En la batalla de San Terenzo, dirigió a las tropas desde el frente. Mientras dirigía a su escuadrón en una maniobra de flanqueo, 3 ametralladoras alemanas abrieron fuego desde unas coberturas a unos 40 metros de distancia, evitando que sus hombres pudiesen avanzar. Inouye se levantó para atacar, y recibió un disparo en el estómago. Ignorando su herida, se lanzó al ataque, y destruyó la primera ametralladora, con unas granadas de mano y su subfusil Thompson. Cuando le advirtieron de la gravedad de su herida, se negó a recibir tratamiento médico, y dirigió a sus hombres para atacar la segunda ametralladora, la cual consiguió destruir poco antes de desplomarse por la pérdida de sangre. Se levantó de nuevo. Mientras su escuadrón distraía a la tercera ametralladora, el teniente Inouye se arrastró hacia el último búnker, colocándose a unos 10 metros. Mientras se incorporaba sobre su codo izquierdo, y movía su brazo derecho para lanzar su última granada de mano, un soldado alemán le vio, y le disparó con su lanzagranadas Schiessbecher, desde el interior del búnker, golpeando a Inouye directamente en su codo derecho. El explosivo no detonó, salvándole así de la muerte instantánea, pero el impacto del proyectil provocó la amputación de su brazo derecho a la altura del codo. A pesar de esta espantosa herida, el teniente Inouye se salvó de una muy probable muerte, ya que el proyectil había roto sus nervios de manera desigual e incompleta, lo que provocó que agarrase la granada que tenía en la mano amputada con fuerza, por un reflejo involuntario, en lugar de dejarla caer a sus pies. Aún así, Inouye estaba lisiado, dolorido, siendo disparado, y con una mínima cobertura, mirando fijamente a una granada que estaba siendo sujetada por un puño que ya no era suyo. Los horrorizados soldados de Inouye acudieron en su ayuda, pero él les gritó para que se mantuviesen alejados, por miedo a que su puño se relajase involuntariamente, y soltase la granada. Mientras los alemanes del búnker empezaron a recargar con prisas, Inouye cogió con rapidez la granada de su inútil mano derecha con su mano izquierda. Los alemanes habían terminado de cargar sus rifles, y le estaban apuntando, cuando el teniente Inouye lanzó su granada, y la coló a través de la rendija del búnker, matando a los alemanes. Inouye continuó luchando, andando torpemente, con los restos de su brazo izquierdo colgando, matando al menos un enemigo más, antes de sufrir la 5ª herida del día, en su pierna izquierda, lo que provocó que perdiese el conocimiento. Cuando se despertó, vio a los hombres de su escuadrón reunidos en torno a él, preocupados. Lo único que dijo antes de que se lo llevasen del campo de batalla fueron órdenes para que los soldados volviesen a sus posiciones, diciendo: «Nadie ha dicho que la guerra haya acabado». Cuando el rey Eduardo I de Inglaterra era joven, antes de ser rey, fue prisionero de Simón de Montfort durante una guerra civil. Durante su cautiverio, pidió que le dejasen montar a caballo por el castillo en el que estaba prisionero. Montó en todos los caballos, uno tras otro, cansándolos a todos. Cuando llegó al último, se despidió de sus captores, y se escapó. Todos los otros caballos estaban demasiado cansados para poder alcanzarle. El regreso de Napoleón. Un ejército fue enviado para interceptarle, y acabaron luchando a sus órdenes. Si esto hubiese pasado en una película, la gente se quejaría de que es falso y poco realista. En el año 496 a.C., el ejército del rey Goujian de Yu puso 3 filas de criminales al frente de su formación de batalla. Su trabajo era impresionar al enemigo con su ferocidad y dedicación, cortándose la cabeza en cuanto comenzase la batalla. La táctica funcionó, mientras sus enemigos del estado de Wu estaban recuperándose del shock por lo que acababan de ver, el ejército de Yu los arrasó. Los criminales, que eran hombres condenados de todas formas, hicieron esto porque les amenazaron con matar a sus familias en caso contrario.
La maratón en los Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis, Missouri. El corredor que quedó primero, hizo la mayor parte de la carrera en coche. Su intención era abandonar la carrera, y fue de vuelta al estadio en coche, para cambiarse de ropa. Cuando escuchó las trompetas anunciando su llegada, empezó a correr. Al que quedó en segunda posición, lo tuvieron que llevar a cuestas sus entrenadores para cruzar la línea de meta. Los entrenadores le habían prohibido beber agua, y en su lugar le daban una mezcla de brandy y matarratas durante la carrera. El dopaje no era ilegal aún, y este fue un horrible intento de dopaje, así que se llevó el oro cuando pillaron al que iba en coche. El tercero no hizo nada fuera de lo normal. El cuarto era un cartero cubano, que había conseguido el dinero para asistir a los Juegos Olímpicos, corriendo sin parar por todo su país. Aterrizó en Nueva Orleans, y perdió todo el dinero que tenía para el viaje en un casino. Corrió la maratón con unos zapatos de vestir y pantalones largos, un competidor se los cortó con un cuchillo a la altura de las rodillas. Seguramente habría quedado primero. Bueno, segundo, detrás del coche, si no hubiese sido porque se echó una siesta de 1 hora en mitad de la carrera, por haber comido manzanas podridas que se encontró mientras corría. El noveno y el 12º eran de Sudáfrica, y corrieron descalzos. Sudáfrica no envió ninguna delegación, estos eran unos estudiantes que pasaban por la ciudad, y se apuntaron por pasar el rato. El noveno fue perseguido por unos perros, y se desvió unos 2 kilómetros. Estos fueron los primeros africanos en competir en unos Juegos Olímpicos. La mitad de los participantes nunca había corrido de manera competitiva antes de la maratón. Algunos murieron. Solo colocaron una zona para beber agua en toda la maratón. Esto, junto al polvo del camino, levantado por coches y corredores, fue lo que provocó las muertes que comentaba. Y, aún así, el hombre del matarratas sobrevivió, y consiguió el oro. La delegación rusa llegó una semana tarde, porque aún estaban usando el calendario juliano. En 1904. En serio, deberían hacer una película de esto. El gran hedor de Londres en 1858. Un verano, el calor secó el río Támesis, donde iban a parar todos los desechos, y un olor insoportable cubrió la ciudad por completo. Todos los representantes del Parlamento fueron forzados a salir de sus casas, en las afueras de Londres, para resolver el problema. Para alegría de los ciudadanos, esto causó una de las decisiones más rápidas jamás tomadas por el Parlamento, para hacer una reforma del sistema de alcantarillado de Londres. Vesna Vulovic se cayó desde una altura de 10.160 metros y sobrevivió. Tiene el récord mundial por sobrevivir la caída sin paracaídas más alta. La inundación de cerveza de Londres en 1814. Una gran cuba de cerveza reventó, causando un efecto dominó rompiendo el resto de cubas, lo que provocó una ola que destruyó casas a su paso, inundó el vecindario, mató a 8 personas, y dejó heridas a muchas más. La ciudad de Rotemburgo en Alemania. Una de las ciudades más viejas y mejor conservadas. Básicamente, durante la Guerra de los 30 años, el ejército católico quería destruir la ciudad, ya que se estaban resistiendo a la iglesia. El conde von Tilly iba a destruir la ciudad, pero le ofrecieron como bienvenida vino en un vaso de vidrio de 3,25 litros. Von Tilly dijo que si alguien era capaz de beberse todo el vino de un solo trago, perdonaría a la ciudad, y se iría de allí. Entonces, el alcalde se ofreció, y lo hizo. Así que el ejército se fue. Mucho más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos estaban bombardeando la ciudad, alguien en la Casa Blanca conocía esta ciudad, y pidió que no la destruyesen. Así que la ciudad ha sido salvada 2 veces, solo porque un tío se bebió un vaso de vino. El kamikaze japonés, Viento Divino, salvó al país de una invasión anfibia, por parte de las hordas de mongoles. Los mongoles habían capturado algunas islas japonesas, y habían comenzado a atacar. Los japoneses se defendieron, y les hicieron retroceder hacia China. Durante la retirada, un tifón destrozó su flota, y hundió sus barcos. Los mongoles, viendo esto como un golpe de suerte, reconstruyeron su flota, y se lanzaron de nuevo al ataque. 7 años después, por desgracia para ellos, los japoneses habían fortificado sus costas. Después de tirarse meses navegando buscando una zona para desembarcar, otro tifón golpeó su flota, y la destrozó de nuevo. No hubo tercer intento de invasión.
Un hombre en Australia decidió que quería cazar conejos, pero no había conejos en Australia. Así que soltó unos 12 en su jardín, y ahora hay millones de conejos en Australia.